Cuando nosotros decidimos hacer estadísticas, ¿sale? Para muestras, nosotros hablamos de estadística inferencial, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros tenemos toda una población, tomamos una pequeña muestra y esta muestra cumple con las características de ser representativa de la población, ¿sale? La población cuenta con sus propios parámetros, ¿de acuerdo? Pero no nos es posible analizar la población completa, ¿de acuerdo? Por tiempo, por inversión o simplemente por la imposibilidad de analizar la población completa, por el motivo que sea. Entonces, de ahí que decidimos tomar una muestra para, ¿sale? Lo que vamos a hacer es estimar los parámetros, ¿sale? Los tipos de parámetros generalmente tienen que ver con promedios, ¿sale? Varianzas, proporciones, etcétera, ¿de acuerdo? Hay varias cosas que podemos estimar. Estos parámetros estimados se les va a llamar estadísticas, ¿sale? La idea, ¿de acuerdo? Es eh, tomar estos parámetros como, más bien, tomar estas estadísticas como válidas para la población, ¿de acuerdo? Es decir, que este conjunto de parámetros, ver cuáles son las características o requisitos para decir, me representan o son adecuados para decir que son equivalentes a los parámetros de la población, ¿de acuerdo? Eh, la idea es ver cómo podemos asegurar, ¿sale? O cómo podemos tener cierto grado de certeza en que las observaciones tenidas por la muestra son válidas para la población, ¿de acuerdo? Y de aquí se hacen dos tipos de estimaciones, ¿sale? Estimación puntual y por intervalos, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con la estimación puntual? La estimación puntual se refiere a cuál es el mejor valor para este, estimar el parámetro, ¿sale? Aquí también una palabra que se utiliza mucho es adivinar, ¿de acuerdo? Eso es lo que responde la estimación puntual, ¿sale? La estimación por intervalos lo que responde es algo así como dentro de qué intervalo estará, ¿sale? El parámetro y con qué probabilidad, ¿vale? Es decir, aquí es, si nosotros tenemos que decidir un valor, utilizaremos una estimación puntual. Si nosotros queremos tener cierto grado de certeza de cuál es el resultado,
usaremos una estimación por intervalos, ¿vale? La estimación puntual en general es muy sencilla, no tiene mayores problemas, ¿de acuerdo? Son tres elementos los que se analizan generalmente, ¿sale? Uno es el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de puntual, ¿sale? Nosotros tenemos básicamente mu, que es el promedio de la población, sigma, que es la desviación estándar de la población, ¿sale? Y P, que es la proporción de la población, ¿de acuerdo? Estas dos son cuando, el promedio es cuando tenemos variables del tipo numéricas, ¿vale? Y la proporción generalmente se utiliza cuando tenemos una variable dicotómica, ¿de acuerdo? Es decir, algo que se responde sí o no, o alguna variable categórica, ¿de acuerdo? Donde nos enfocamos en la proporción de una de esas categorías, ¿vale? Ok, estas son para la población. Para el caso de la muestra, ¿vale? Eh, para la muestra tendríamos X barra, que es promedio de la muestra, ¿vale? S, que es la desviación estándar de la muestra, y P barrita, que es la proporción de la muestra, ¿vale? Ok, bueno, ¿cuál es el mejor estimador o cuál es la relación que podríamos dar para decir de manera puntual cuál es el mejor valor para estimar mu? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mejor valor para estimar el promedio de la población? Bueno, pues de entre todos los candidatos sale con respecto de la muestra, X barra, ¿vale? Es un estimador puntual de la media poblacional, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si tú tienes una muestra y sacas su promedio, tú puedes inferir que ese es el promedio de toda la población, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Vale? Si tú quieres saber cuál es el promedio de una población, simplemente tomas una muestra, sacas el promedio de esa muestra y tú infieres que el mejor valor para adivinar ese promedio, ¿sale? Es el promedio de tu muestra. Y ese es el mejor valor que tienes hasta el momento para inferir que ese es el promedio de tu población. Cambia la muestra, generalmente si la haces más grande, pues obtienes un mejor estimador. ¿De acuerdo? Porque una muestra más grande generalmente representa mejor a toda la población. ¿Vale? Entonces, tú puedes tomar como el promedio de la población el promedio de tu muestra. No quiere decir que ese es el valor correcto,
significa que ese es el valor, el mejor valor que tienes hasta el momento para estimar, ¿sale? La media poblacional. O es el mejor valor que tienes para proponer que es la media poblacional. ¿De acuerdo? Dentro del conjunto de valores reales, ese promedio que tú sacaste de la muestra es el mejor valor que tienes hasta el momento para decir que es el promedio de tu población. ¿De acuerdo? ¿Sale? Eso es lo que significa estimar puntualmente. No significa que ese sea el valor. Significa que es lo mejor que tienes. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sigma, ¿cuál es el mejor valor para estimarlo? Es S, ¿sale? Sobre raíz de N. Ese es tu mejor valor. Si bien tu muestra tiene una cierta varianza, ¿de acuerdo? S sobre raíz de N es tu mejor manera de estimar la varianza, donde N es el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Nuevamente, no es que esa sea la desviación estándar de la población, sino que ese es, si tuvieras que adivinar, ¿sale? Este es el mejor valor que podrías dar en estos momentos. Y de la proporción, ¿sale? Para la proporción, pues al igual que la media, ¿sale? Es la proporción de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es una estimación puntual. ¿Sale? Por lo cual se vuelve relativamente sencillo porque el promedio se calcula como la suma de los datos observados sobre el número de datos. Es un bill promedio. La proporción es ¿qué será? Éxitos entre el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Ya, eso es tu proporción. S es la suma, ¿sale? De xy menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. Ya, eso es todo. Y estas fórmulas, pues están en cualquier formulario. ¿De acuerdo? Entonces, la estimación puntual es muy sencilla. De hecho, la hacemos comúnmente. Entonces, hasta ahí no debe de haber mucho problema. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? Ok. La otra, la otra característica que estamos viendo es la estimación por intervalos. La estimación por intervalos se apoya, ¿sale? En la estimación puntual. ¿De acuerdo? Lo que hace es más o menos lo siguiente. Tú dices, bueno, yo quiero un intervalo donde pueda decir, ahí se encuentra encerrado el parámetro de la población. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo con muy y X, aunque se cumple para los otros tres. La idea es, tú ya calculaste X, ¿de acuerdo? Este está calculado. ¿Sale? La idea es construir un intervalo centrado en X barra, ¿sale? Con que tenga una cierta distancia tanto a la izquierda como a la derecha, donde este se va a llamar límite inferior
y límite superior, ¿de acuerdo? Donde no sabemos cuál es el valor exacto de mu, ¿de acuerdo? No lo conocemos, pero tenemos, ¿sale? La idea de que queda dentro de este intervalo que está centrado, ¿sale? En la media muestral. Es decir, la media poblacional, tenemos idea que queda encerrada dentro de este intervalo, ¿vale? Pero, pues no tenemos la certeza absoluta. Tenemos cierto grado de confianza. El grado de confianza no es otra cosa que una probabilidad, ¿de acuerdo? Es como la probabilidad de acertar, ¿de acuerdo? A eso es el grado de confianza. ¿Qué tan grande va a ser tu grado de confianza? Pues depende a quién le preguntes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en general en ciencias exactas, esta probabilidad de acertar debe estar del orden del 95 al 99%, ¿sale? Depende del profesor en el laboratorio en el que se encuentren, ¿sale? En ciencias sociales son más flexibles, luego se van hasta el 70 u 80%, ¿de acuerdo? Y luego hay gente que no sabe lo que está haciendo y pone grados de confianza el 50% o menos. Es lo mismo que echarse un volado. Pero en fin, este, en general, esto es lo que van a estar trabajando ustedes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, esto déjenselo a los que están, no sé, ahí en economía o en contabilidad o los que están ¿cuál es la otra? Tenemos un SIX, ¿verdad? Ahí cerca. Sí, el de psicología, por ahí anda. Ellos sí son felices cuando llegan a un 70%, así de, llegamos al 70%, o algo así, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, nosotros queremos estar seguros de que la mu se encuentra entre el límite inferior y el límite superior con una probabilidad o con un grado de confianza del 99% o del 95%. ¿Eso qué significa? Si nos quedamos con el 99%, significa que si nosotros sacáramos, ¿sale? 100 muestras y diéramos, o más bien, si repitiéramos esto 100 veces, en una de ellas nos equivocamos, pero en las otras 99 estaríamos en lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos es lo que trata de decirnos el grado de confianza, ¿vale? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? Entonces, lo que nos vamos a encargar va a ser en sacar este, intervalos de confianza para varios tipos de problemas. Para mu, para sigma y para una proporción. Y con algunas características que debemos de considerar, ¿de acuerdo? Vamos a explicar esas características más adelante. Pero vamos hacia esto, al cálculo de intervalos de confianza. Porque las puntuales, pues simplemente es calcularlos como ya sabemos calcular. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a detenernos un poquito aquí, ¿sale?